Muy buenas, Y amigos. ahora me Muy oyen. buenas tardes, gracias Rumbo a por la tarde. ¿Dónde está Leila? sintonía. ¿Qué Buenas tardes, pasa? ¿Qué Buenas pasa? gracias por tardes. la sintonía. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción del programa, Olga Almanzar en la producción, Gabriel Dávila en los controles. Estamos por Rumbo 98.5. Estamos también en la internet www.rumbo985fm.com y estamos en YouTube para que pueda vernos, además de escucharnos en el canal de Rumbo 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Hoy estamos a miércoles 14 de abril. Saludos a ustedes, buenas tardes. Y le pido a mis compañeros que si ven que tengo algún problema de conexión por el internet, pues me suplan, ¿verdad? Intervengan porque parece, ayer hubo una avería con Claro, que fue anunciada. Parece que hay algún problemita hoy, que es la red móvil, que es la compañía que me provee el servicio de red móvil. Entonces estoy en el Wi-Fi con otra compañía cuyo Wi-Fi no es tan bueno y tengo una señal débil, así que están advertidos, ¿verdad? Si ustedes ven que me voy por un momento, que ustedes me ayuden ahí. Mándale la factura Buenas al que tardes, tú dices. compañeros. Saludos a todos. Saludos, buenas tardes. Mándale la factura a quien tú dices que sí tiene Wi-Fi bueno. Mándale la factura. Bueno, yo pienso ¿Quién yo dije que tenía que bueno? todos Porque estamos yo no parecidos. hablé de nadie que lo Sí. Bueno, yo quiero decir que todos estamos atravesando por la misma situación. El sistema está débil en todo, Yo por lo no. menos en Santo Domingo y sus alrededores. Yo estoy en el interior y No. es normal que eso ocurra. Miren, yo quiero tratar un tema muy Yo no, don brevemente, Miguel. porque yo no voy a hablar mucho hoy, porque estoy atendiendo otros asuntos que quizás tenga que salir y entrar aquí en mi casa. Miren, yo creo que la elección de esta Cámara de Cuentas, una Cámara de Cuentas independiente, por supuesto, de la oposición, donde hay no solamente simpatizantes del partido de gobierno, sino militantes activos que jugaron un rol importante en las comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno durante la campaña electoral. No, pero usted está relajando, ¿eh? Disculpe, honestamente le digo esto en desconocimiento de causa. Usted está jugando. No es una cámara de cuentas independiente también del gobierno. No, independiente de oposición. Eso es claro. Pero yo lo que quiero Entonces decir son es que la elección, oposición de la oposición. exactamente, pero yo lo que quiero decir es que si yo cotejo eso con una declaración que ha hecho el senador por Santo Domingo Este, por la provincia de Santo Domingo, el señor Taveras, en el sentido de que la Fuerza del Pueblo intentó negociar con el PRM la Defensoría del Pueblo por apoyar la Cámara de Cuentas, que evidentemente era un canje entre bastidores. Yo creo que la elección de esa Cámara de Cuentas garantiza la elección del señor Pablo Ulloa como defensor del pueblo. Y lo voy a decir porque, y espero no equivocarme. Es decir, después de la elección de esto, el PRM tiene que cuidar la forma, supongo yo. No le conviene apoyar y darle más posiciones de las que ya tiene la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo puede ser su presidente, ¿no? El líder del partido, que es todavía un líder muy fuerte en gran parte de la población dominicana, aunque no tenga muchas posibilidades, pero un hombre de mucho peso todavía en la política dominicana, que es el doctor Leonel Fernández. Va a ser un adversario muy fuerte del PRM en las elecciones del año 2024. Y entonces una forma de cubrirse y de evitar que la elección de esta Cámara de Cuentas no siga despertando o no despierte más oposición al PRM por aquello de que la violación de la institucionalidad democrática y todas esas cosas que están en juego. En esto, la elección del señor Pablo Ulloa va a callar muchas voces. Esa es mi opinión. No porque le interese, sino porque, por lo que mismo hemos dicho aquí, esa posición no representa mucho en términos políticos para ningún partido. La Cámara de Cuentas sí, porque la Cámara de Cuentas Miguel, que va a estar rigiendo hasta el 2024 o el 2025 es la que va a auditar las cuentas del gobierno actual cuando llegue el momento de auditarlas. Don Miguel, aclárenos, por favor, porque por lo menos yo no sé si usted quiera
es incidir un poquito más, hacer una incisión más profunda en las afirmaciones hechas con anterioridad. La Cámara de Cuentas es oposición de la oposición. Pero ¿por qué usted dice eso? Porque yo, por ejemplo... Por muchos de los miembros, el señor Mario Fernández Burgos, que es uno de los 5 miembros, fue un activista muy activo Sí, en la ese campaña. yo recuerdo que decía, Me dicen que el señor Ramírez, se me van, dicen ya el se van. señor, me dicen que el señor Ramírez, que la preside, también es un militante conocido y simpatizante de la candidatura del señor Luis Abinader. Yo creo que cualquier otro partido hubiera hecho otro tanto, ¿no? Tampoco pienso que cuando un partido de oposición defiende la Sí, pero institucionalidad. es bueno que se desnuden porque yo he dicho y usted ha dicho y Leila ha dicho, cada quien a su modo, pero en el caso mío un poquito pugnaz en el sentido de establecer que aquí no hay independientes, que en este Claro, país eso no lo hay sabemos independientes todo. y que, y Eso lo que, y sabemos que, todos. y que el Ministerio Público, por ejemplo, es al que me refiero porque hay hasta campañas publicitarias ahí que dicen algo de historia, hemos elegido un Ministerio Público, recuperación económica, dos cosas que no son ciertas, pero cuando uno lo dice, a uno lo ubican y dice, no, porque este es un opositor. Bueno, no creo que lo sea, tampoco creo que no lo sea. Lo que sí sé, y probablemente tampoco sepa eso, es que lo cierto es que aquí no existen independientes. Y usted lo busca, casi siempre va a poder encontrar el hilo conductor, el nexo entre esa persona y los estamentos de poder a través de una persona que tenga, valga la redundancia, esos vínculos directrices hacia esa Pero yo persona. quisiera completar lo que yo estaba diciendo, si tú me permites, Valentín. ¿Qué quiere decir eso? No se podía esperar otra cosa porque el PRM controla el Senado, que es el que elige a los miembros de la Cámara de Cuentas. Y este es un gobierno que ya tiene una oposición que está creciendo, y esa Cámara de Cuentas es la que va a auditar las cuentas del gobierno cuando le toque irse al gobierno, ¿no? Si se va en el 2024. De manera pues que era una ilusión creer que la Cámara de Cuentas no iba, digo, que el Senado de la República no iba a elegir una Cámara de Cuentas amigable, para yo no decir filiar del Partido Revolucionario Moderno y del gobierno dominicano. Eso es natural. Lo hubiera hecho el PLD, como lo hizo en una oportunidad, lo hubiera hecho también la Fuerza del Pueblo y lo hubiera hecho el PRD y cualquier otro partido. Ahora, eso no quita que el país está realmente en presencia de una violación tras otra de la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Eso es todo lo que yo quería decir. Leila. Y no quiero dejarlo Yo mudo a estoy ustedes tratando porque de seguirle el hilo. ustedes El tema tienen... es que ustedes me escuchan bien. Ustedes me están escuchando. Un chin más que perfecto. Pues cada vez que trato de Escuchamos seguirle el bien, hilo, ustedes se me cortan. pero te escuchamos bien, pero con verte es suficiente. Pero me oyen bien. Oigo, pero con Sí. verte es suficiente. No, pero ustedes me están viendo, pero los radioescuchas no me están viendo. Entonces yo siento como que me corto porque ustedes se me cortan a mí por el problema que tengo con el internet y por eso se me ha hecho difícil intervenir porque no le puedo seguir el hilo a ustedes. Me siento un poco Bueno, perdida, pero bueno, con el tema de la cámara. déjame resumirte. Yo he dicho que la No, elección yo te entendí. El problema son los cortes que tengo con el internet, ¿me entiendes? Y va todos a ser lo tenemos. mismo. La computadora me está diciendo a mí, la laptop, que tengo un servicio de La internet señal, inestable. sí, yo también. Estable. Total. En cualquier momento yo sufro lo mismo que tú estás Y se sufriendo. me está haciendo difícil. Prepárate, Olga, para que entres. Sí, por eso le escribí a Olga, le dije, prepárate Olga para que entre, porque Miguel y yo estamos teniendo algunos problemas. Y ahora mira el tema con el invitado. Pero bueno, espero que no se me corte. Sobre lo de la Cámara de Cuentas, te digo lo que te decía esta mañana. En realidad, yo no he emitido una opinión más profunda en ninguno de los medios, ni en las redes y eso, porque honestamente yo no conozco a estas personas, a ninguno de esos 5 miembros
Digo, yo no lo conozco personalmente. Yo no conozco a ninguno personalmente. Personalmente. No, y no conozco su trayectoria tampoco, más que lo que han presentado, lo que han informado de manera escueta algunos medios. No conozco el trabajo de estas personas. Sé que algunos de ellos, al menos 3 de ellos, trabajaban como técnicos en la administración saliente de la Cámara de Cuentas. Y eso, al revés, lo que me indicaba a mí era quizás una forma de reconocimiento de un trabajo anterior. Bueno, pero déjame decirte, en la Cámara de Cuentas anterior, o la que ya va a salir mañana, porque se va a juramentar la nueva, sí, la saliente, había profesionales de diferentes militancias políticas. Yo no estoy diciendo lo contrario, y no está en juego la competencia de esas 5 personas. Eso no está en juego. Son profesionales en su área, muy competentes, según tengo yo entendido y según se me ha informado. Lo que pasa es que por lo menos el presidente y el otro varón de la comisión, digo, del grupo que ha sido designado, son personas muy ligadas al partido. Mario Fernández, ¿no? Mario Fernández Burgos, creo que es su segundo apellido. Sí, sí. Y el otro se llama Yael Ramírez, ¿no? Creo que Yael Andrés. Yanel, ajá. Yanel, sí. No, Yael, creo. Sí. Yanel es un nombre. Creo que Yanel, pero igual, no lo conozco. Janel. Pero Yanel, bueno, ya lo sabremos, que nos vamos a familiarizar a medida que vaya haciendo el trabajo. Pero lo que te decía, y hablo a partir de impresiones, porque, reitero, no los conozco. Uno irá investigando y empapándose más. No conozco tampoco su filiación política. No puedo hablar con conocimiento de causa. Pero sí he notado, uno ha buscado las cuentas de las redes, sobre todo Twitter, porque es el que usan los políticos. Las otras redes como que no son tan comunes o de uso común de los líderes políticos. El Twitter es que más usan los políticos de forma directa, no tienen por community manager para el Twitter. Y he buscado las cuentas de legisladores de distintos partidos para ver qué han dicho, si hay quejas, si hay reclamos, sobre todo lo que son oposición hoy, lo del PLD. A ver qué dicen. Y yo no he visto tampoco quejas. Yo no he visto que se estén oponiendo ni que estén molestos, incómodos. No lo he visto. Hay que llamar a la Iván impresión que tengo es que la impresión que tengo es que no hay conflicto, ¿me entiendes? No, esa es la impresión que tengo, que ha sido de consenso, porque no veo quejas, no veo reclamos por parte de la oposición. Oye, Leila, por eso tengo esa impresión. Es que son totalmente desconocidos, por lo menos para la persona que consumen información de índole administrativo. No, pero yo no digo, Valentín, del público en general, yo digo de la oposición. O sea, no veo al PLD, por ejemplo, quejarse de ellos. Bueno, es que al PLD mataron moralmente cuando empezaron a enrostrarle. Bueno, pero ustedes ahora están criticando lo que ustedes hacían. Ahora ustedes no quieren préstamos, se oponen a los préstamos y eso es lo que ustedes hacían. Entonces es posible que cero mata cero en ese sentido. Pero lo cierto es que aquí es difícil, conozco muy poco de gente que no llegue a través de un padrinazgo. Es muy difícil no necesitar la bendición de una persona ligada a los sectores de poder para acceder con esta, por ejemplo, con esta certificación de nacimiento pública que reciben los miembros de la Cámara de Cuentas, porque de repente un decreto para mucha gente desconocido y de repente aparece en esa acta de nacimiento pública que es el decreto y de repente fulano de tal es designado viceministro o ministro. Entonces, ¿y de dónde rayos viene este tipo? Pero como tú bien apuntas, Leila, a través de la interrelación con los medios de comunicación informando respecto a las actividades propias de la Cámara de Cuentas, sabremos pronunciar el nombre, pero también sabremos un poquito más de estas personas. Es obvio que nada queda oculto, muy difícilmente, y es posible que en los próximos días también nosotros tengamos informaciones importantes respecto a cuál fue el canal, en qué vía o por qué vía se pudo canalizar este resultado final, que parece, como tú bien apuntas, parece de consenso, porque no he visto, yo tampoco he escuchado, salvo en las redes sociales,
donde salen algunas posiciones públicas de Twitter reproducidas, ¿cómo se llama eso? Screenshot, screenshot, sí, capturas de pantalla de algunas posturas asumidas por uno de los miembros de la Cámara de Cuentas que decía, se van, hasta con música se veía. Él decía, y ya pronto y tal cosa, y se van, y se van, y se van, y se van. Eso es lo que yo estoy diciendo, que el señor Mario Fernández Burgos fue un elemento en la comunicación durante la campaña, fue un elemento clave en el discurso del PRM. Ahora, ellos serían muy tontos si no hacen un esfuerzo por tener el control de todos los órganos del Estado. Lo tuvo en su momento el PLD, lo tuvo en sus manos el doctor Leonel Fernández, no tanto así el licenciado Danilo Medina, pero tenía un control de los órganos del Estado. Y esta gente van a hacer lo mismo, serían unos tontos si no lo intentan con el control del Congreso. Tienen el control del Congreso, tienen el control, están tratando ahora de asumir el control del Poder Judicial con una campaña abierta contra el presidente de la Suprema Corte. Ya un sector que encabeza el presidente del Colegio de Abogados está haciendo presión en el Congreso para que se le pase un juicio político, un juicio disciplinario al presidente de la Suprema, para que el presidente... Pero créeme que son muchos los abogados que están hartos de Luis Henry. Son bueno, muchos. está bien, Quizás pero ustedes no, yo no sé. No, yo no. Entre ellos señores, yo sí, entre ellos yo sí. Pero déjeme decirle algo, no importa que estén justificados, okay. Pero ¿tú crees que detrás de lo que está haciendo, del activismo del señor Zurún Hernández, que está siendo criticado y atacado por mal uso de fondos del propio colegio, no estaría siendo impulsado y empujado y pinchado, como dicen, por sectores oficiales? No, pues claro. Zurún tiene su propio sodio, don Miguel. Mira, bueno, está bien, no pero esos sodios son aprovechados, y son impulsados. Exacto, pues los sodios pueden ser aprovechados, pero los motivos son reales. Y aparte de eso, bueno, pero yo no la afiliación política de Luis Henry más clara no puede ser. Bueno, o sea, está bien. Si alguna está clara, es la de él. Él saltó de hacer campaña a ser presidente de la Suprema. O sea, no, y era consultor jurídico. No, pero si alguna Leila, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo eso. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que hay un esfuerzo. Y yo por eso he dicho que serían tontos si no lo hacen, porque los otros antes que ellos lo hicieron. Y la experiencia que ha tenido el PRD, que hoy PRM, en el ejercicio del poder, lo obliga a permanecer por lo menos entre 8 y 12 años en el poder. Porque su ejercicio ha sido muy efímero. Y han salido todos y el partido ha tenido que estar en la oposición más tiempo del que ha podido estar en el gobierno. Sí, los gobiernos del PRD, hoy PRM, han sido transiciones entre un gobierno del Partido Reformista al PLD y del PLD al PLD. Bueno, si mejoran las cosas que hasta ahora son puntos negros, vamos a decir, no, bueno, negro no, porque eso sería racista y yo soy negro. Son situaciones oscuras, bueno, lo de oscuro tampoco, porque tiende a negro, ¿verdad? Perfecto. Un marroncito, di marroncito. Dios lo oiga, yo soy marrón también. Dios lo oiga. Marroncito. Yo soy multicolor. Dios lo oiga. Pero de lo contrario, Dios no lo oiga, don Miguel. Hay cosas en que Dios nos dio el libre albedrío y hay cosas en las que Él no se mete, está muy ocupado en otros temas. Hay cosas, buenas tardes a todos, hay cosas que ya yo llegué a un punto donde ni siquiera me motiva a hacer un ejercicio de pensamiento más que superficial, porque yo entiendo que completamente normal y entendible, basándonos en el historial político de todos los partidos en República Dominicana, que los estamentos importantes del entramado institucional y de gobierno, pues el Estado, el Ejecutivo, el partido que esté ahora en el momento en este gobierno,
quiera controlarlo. Para mí es una conducta completamente esperada. No me sorprende, no me merece Y la tampoco. hipocresía, Olga. No es hipocresía, es que ha sido el historial. Olga, pero para qué mentir? O sea, el pueblo se merece la verdad. O sea, ¿para qué decirle que nosotros estamos haciendo un esfuerzo ingente para obtener figuras independientes o por lo menos objetivas que están equidistantes de los partidos políticos? ¿Para qué mentirle cuando en realidad en la práctica se demuestra a través de un ejercicio sencillo, a veces de razonamiento, se deduce fácilmente la liazón? Valentín, ¿tú sabes qué hace Valentín, una? perdona, pero en defensa de Olga, Valentín. ¿Mm? Yo Es estoy a que favor ellos de ella creen, también, cuidado. no, es que ellos creen que ellos lo están haciendo, que ellos no están haciendo nada incorrecto, que todos lo están haciendo bien. Es que se espera que Ellos sea están así. convencidos de eso. Yo pregunto, cuando una de esas instituciones que no tiene ningún sentido, que solamente son, que están en el gobierno duplicando funciones, de esas pequeñas direcciones que de asuntos sin importancias, quieren salir en el periódico, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Firman un acuerdo. ¿Con quién? Con quien sea. Con otro también que no tiene importancia. Voy a llegar a un punto. Llaman a toda la prensa, reúnen 2 o 3 señores, por decirlo bonito, en una mesita, firman un acuerdo, se tiran la foto y salen en el periódico. Aquí y justifican, ¿verdad? Sí, no, y salen en el periódico y van todo, y la prensa va y asume que eso es algo realmente importante cuando no lo es. Sin embargo, ¿a qué voy con este ejemplo? Aquí es parte de las relaciones públicas, de esas mentiras que se repiten constantemente y que la gente en el fondo sabe que son mentiras, pero las escucha y se abre un debate y se crea como una especie de realidad alternativa respecto a algo que en el fondo nosotros sabemos cómo funciona. Claro que tienen que decir que es independiente, porque hay un grupo de personas allá afuera que lee noticias, que ve televisión, que no tiene toda la información disponible, que responde a una identidad partidaria que tiene que tener algún tipo de información para poder defender. Entonces, todo el mundo sabe que en el fondo los medios de comunicación hacen debates interminables sobre este tipo de temas. Cada año, cada vez que cambia un gobierno, vienen con los mismos temas y los mismos análisis. Sin embargo, todo el mundo sabe que funciona así. Perdóname, hay algo que yo no entiendo, don Miguel, y me excusa para pasar también a Leila, que la hemos tenido prácticamente cooptada, eclipsada. Hay algo que yo no entiendo entonces del análisis de don Miguel. Si ellos se atrevieron 2 veces a mentir con respecto a la independencia, a falsear, a narigonear, todo lo relativo a la falsedad de este estadio situacional inexistente, ¿por qué don Miguel aspira, promueve o propugna o simplemente proyecta la posibilidad de que eso no ocurra con el defensor del pueblo? Si ya lo hicieron 2 o 3 veces, ¿por qué una más? O sea, ¿por qué no una más? Porque, bueno, yo no estoy diciendo que no lo van a hacer. Porque no es necesario. Porque no es necesario, exactamente, y no les representa a ellos Dígaselo a Fidel Santana eso. nada. Dígale a Fidel Santana que no es necesario, dígaselo. Bueno, pero es que ellos no van a escoger a Fidel Santana, y Fidel Santana no representa a nadie. No. ¿Quién representa a Fidel Santana? Bueno, Nada para yo doy ellos. peso monocota a que Fidel Santana es el defensor del pueblo. Y todo el mundo, es que todo el mundo sabe. La elección de Pablo Ulloa como defensor del pueblo podría ser la elección que demuestre, entre comillas, de que estas cosas se están haciendo conforme a una evaluación correcta de la situación. ¿Entiendes? Porque el defensor del pueblo, tú sabes qué puede pasar. El defensor del pueblo puede hacer todo lo que quiera, pero le atrasan 2 meses el presupuesto que le establece la ley del presupuesto nacional. Y ahí ellos no pueden hacer nada. Es decir, es un puesto que ni fue ni fue. Eso, don Miguel, en la práctica ha sido así. Yo he mantenido silencio cuando se trata el tema y se dice la falta de importancia del ombudsman dominicano, que así se conoce. El defensor del pueblo es una iniciativa que nació con esa denominación. Y obviamente en la República Dominicana, tal vez la misma doña Zoila, que ha hecho mucho esfuerzo por hacer una defensoría del pueblo acorde con sus criterios de defensoría del pueblo, pero esta es una figura un poquito más complicada que lo que se ha dicho, es menos simple que lo que se ha establecido y tiene más potestades y es hasta cierto nivel comporta más peligrosidad para el gobierno que hasta el Ministerio Público. Pero lo que yo te quiero decir, Valentín, es que
ceder ese puesto a la oposición legitima cualquier otra decisión que ellos tomen para tener el control de otros órganos del Estado mucho más importantes, ¿entiendes? Porque hay un movimiento de opinión pública a favor o en contra de la elección de Fidel Santana, que representa un grupo político, aunque él di que renunció de eso, y de el señor Merán, que es una persona en quien yo le tengo mucho aprecio, pero es un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Entonces, la persona indicada... O sea, él no ha ejercer, renunciado. De hecho, tú entras a su cuenta en Santana. y sigue diciendo dirigente. Sí, Sí. claro. No, Santana Fidel, no. Fidel Merán, renunció, Merán. pero Henry no. No, pero aparece, incluso va a las actividades de la Fuerza del Pueblo y se ve ahí al lado de todos los dirigentes. Claro, él no ha renunciado. Es decir, que él supuestamente renunció para que se le tomara en cuenta para esa elección. Señores, la Defensoría del Pueblo está palabreada. Aquí todo se apalabrea. Palabra utilizada por el burgo para que se entienda. Una palabra entendida por todos. Aquí se apalabrean las cosas. Esa Defensoría del Pueblo está apalabreada. Yo no lo dudo. Comprometida. Yo no lo dudo. Y oiga, me doy peso a Morocota. Yo doy peso a Morocota a que el próximo defensor del pueblo se llama Fidel Santana, porque lo hicieron renunciar a su partido para que se ajustara a la previsión de la ley. Mira, yo no voy a apostar. Eso no fue fortuito y eso fue increíblemente. Si ustedes busquen el día, exactamente el día en que se produce la renuncia de Fidel Santana y búsquenle todos los pasos que él dio ese día. Se levanta, se cepilla, se toma un café en su casa, abraza a los niños, se despide, va a Palacio y después renuncia. ¿Qué le parece eso? Bien, ok, pero las cosas pueden cambiar. Digo, yo no estoy haciendo Aquí un pronóstico. nada va a cambiar porque pero, el cambio también no es independiente. Pero, Valentín, yo no estoy haciendo un pronóstico, ni un pronóstico sobre lo que va a pasar con la elección del pueblo. Yo lo que pienso es que si tú lo analizas fríamente, las posibilidades de elección del señor Ulloa, que sería el mejor defensor del pueblo. En eso estamos de acuerdo podría ser una labor que dignifique esa posición y le dé realmente el valor que tiene. Podría ser una buena renuncia o un buen canje para el gobierno dominicano y el partido al que pertenece, el partido oficialista, para tener el control de otros órganos más importantes sin llamar demasiado la atención, ¿entiendes? Porque sería demasiado grosero. Sería ahora demasiado grosero que también la Defensoría del Pueblo cayera en manos de gente que está ligada o asociada o cercana al partido en el poder. Ese es mi análisis. Yo no estoy diciendo que está garantizada la elección y no se ha sido grosero con esta elección, señores, pero con miras a la Cámara de Cuentas, ahí había gente de la estatura moral y profesional de doña Aura Celeste. Ahí estaba doña Aura Celeste ofertada para la Cámara de Cuentas. Pero yo creo que tú estás, yo creo que tú estás endosando lo que yo estoy diciendo. Sí. Pero de acuerdo, don Miguel, usted y yo estamos por el mismo derrotero. Mira, lo que pasa es que lo que tú estás apostando, tú dijiste que tú apuestas peso a Morocota. Sí, yo quiero equivocarme, oiga, yo quiero equivocarme, yo quiero perder el peso, honestamente, en beneficio de la institucionalidad democrática de la nación dominicana. Yo quiero perder el peso, pero yo doy peso a Morocota. Pero es que mi apuesta es diferente. Mi apuesta es peso contra Moriqueta. Contra Moriqueta. Pues yo acepto la apuesta. Yo doy peso a Moriqueta a que el descaro político se va a llevar de paro también al defensor del pueblo. Ojalá que no, pero... Ojalá que no. Óigame, esto lo estoy diciendo yo con dolor. Yo lamentablemente, como buen apostador, apuesto a ganar. Y yo voy a dar el peso contra la Moriqueta, a que el defensor del pueblo, yo hasta puse nombre y apellido. El defensor del pueblo se llama Fidel Santana. Tiene otro apellido. Mira, ustedes hablan y analizan con mucho peso el asunto, pero de una perspectiva diferente, como yo la veo. Porque yo estoy mirando, porque el conocimiento muy, muy pequeño que yo tengo de la historia
me indica a mí que a veces la negociación es muy importante y las negociaciones nunca son definitivas. Es decir, se ha dado miles y millones de veces en que una cosa que se había acordado a las 12 de la noche del día anterior, a las 6 de la mañana del día siguiente, ya ha cambiado totalmente. Es que porque los intereses cambian. Usted habla de la convocatoria que se hizo a senadores y diputados para que fueran a Palacio y cambiara la correlación de fuerza y los aires que soplaban a favor de Eddie Olivares, que se cambiaron en un día en Palacio. Yo no sé si eso que usted habla. Yo lo que estoy diciendo es que en el caso hipotético que fuera cierto que hubo ya un acuerdo para elegir a Fidel Santana, las cosas que han sucedido con posterioridad a ese acuerdo, si ese acuerdo existe o existió, puede haber cambiado el panorama y los intereses y el acuerdo. Es decir, no será la primera vez que eso ocurra, ni aquí ni en ninguna otra parte, porque son los intereses. Aquí lo que están en juego son los intereses de los partidos. Y recuérdate que para el PRM la elección de la Cámara de Cuentas era fundamental, tan fundamental como el Congreso mismo, porque es el órgano que va a auditar las cuentas de este gobierno. Ay, qué bueno. ¿Entiendes? Don Miguel, va a auditar las cuentas de este gobierno y las cuentas del pasado gobierno. Bueno, está las bien, que fueron, no, espérese. También, ok. No, escúcheme. Sí. Las cuentas del pasado gobierno que las fuentes probatorias fueron tomadas por el Ministerio Público. Fueron secuestradas. Que fueron secuestradas por el Ministerio Público, violando la norma, violando el orden constitucional y llevándose de paro la ley 1004 interna orgánica de la Cámara de Cuentas. Entonces, por vías de consecuencia, ya ahí se produjo una afectación del crédito de esa fuente probatoria. ¿Qué ha de hacer esta Cámara de Cuentas que dicen las malas lenguas que tiene algún tipo de aproximación al gobierno? ¿Qué ha de hacer con esos elementos de prueba ya mancillados, afectados? ¿Qué ha de hacer esa Cámara de Cuentas? Bueno, si tú me permites, yo te puedo decir. ¿Qué? Si ellos quieren tener credibilidad de un principio, ellos tienen que reclamar y exigirle al Ministerio Público la devolución de esos documentos. Pero como no hay un acta que registrara los documentos que esa gente se llevó, ¿qué va a recibir? Lo que el Ministerio Público quiera. ¿Qué Ministerio Público? En el caso hipotético que eso se diera. El Ministerio Público que se niega a dar los interrogatorios que se le hicieran en ocasión de la investigación a los miembros de la Cámara de Cuentas. Ese mismo. No, yo no me refiero a eso, yo me refiero a los documentos que se llevaron. Bueno, yo me estoy refiriendo a cómo el Ministerio Público se ha dado el lujo de pasarse el derecho constitucional y el derecho procesal por zonas innombrables. Es solamente para que usted vea que una cosa es con valla, con violín y otra es con guitarra, porque se reclama garantía de derecho, pero lo menos que se produce es la afectación positiva de las garantías penales sustantivas, vale decir, de la persona humana, de las garantías de derecho del ser humano. Entonces, parece que no ha podido restablecer el servicio. Don Miguel, ¿sabe lo que me dijeron ayer? Yo no vine ayer, prácticamente, estuve ausente y fui sustituido por Olga y alguien de mucha confianza. Usted no puede ser sustituido muy querido. Olga tomó tu lugar, pero no puede ser sustituido. Tú no puedes ser sustituido por nadie. Pero escuche lo que me dijo esa persona tan afable y cercana a mí. Me dijo, oye, uno de los mejores favores que tú haces es ausentarte del programa, porque entonces la persona que entra por ti da unas cátedras. Oye, eso, ay, no digas eso. Sí, Olga está bien recibida en el gusto de los consumidores de este hiper mega programa Rumbo. Un amigo mío dijo una vez que lo más notable que yo he hecho en televisión. ¿Qué fue? Es cuando yo digo, y ahora hacemos una pausa y luego regresamos con... Eso es lo más notable. Bueno, el presidente de la República, don Luis Abinader Corona, desmotivó aparentemente a su grey de seguidores que estaban pululando porque se instaure desde ya los aprestos tendentes a la consecución de la reelección presidencial, la cual
según los estatutos de Está ese prohibida en el partido, PRM. está prohibida, y ya los seguidores del presidente Abinader estaban haciendo los aprestos para levantar ese velo proscriptivo que le impide al presidente Abinader ser candidato presidencial por parte de su partido. Que dicho sea de paso, don Miguel, eso de que los estatutos lo prohíban, eso desde el punto de vista jurídico se lo llevan fácilmente con una decisión del Tribunal Constitucional, que siempre ha tenido el criterio que el límite, cualquiera que sea, es el de la Constitución de la República, proscribiendo así la misma Constitución de la República, que establece que los derechos fundamentales son progresivos, y que cuando una ley, por ejemplo, aporta mayor nivel de garantía que la Constitución misma, se entiende que el resguardo, el protectorado del derecho fundamental reposa en esa ley indefectiblemente de que la Constitución de la República tenga yo creo que la declaración del presidente Abinader es muy inteligente, porque evita, si comienza esa serpiente de la reelección a ocupar los espacios del partido, se va a crear un movimiento de grupismo dentro de la organización, y va a terminar y se va a repetir la historia del PRD en gobiernos anteriores, hoy PRM. De manera pues que yo creo que es extemporáneo, y es como absurdo pensar que a los 7 meses ya el presidente haya mostrado al país la suficiente dedicación, las suficientes medidas, la suficiente política que le permita desde ahora aspirar a una reelección. De manera pues que yo creo que lo que él ha dicho es lo más inteligente que he oído de él en los últimos días. Ajá, y yo creo que eso me recuerda, no sé si a ti, Olga, tú eres muy joven, tú eres muy muchachita. Ay, gracias. Pero eso me recuerda a alguien que solía decir más o menos, debo sacrificarme porque el pueblo dominicano no puede caer en manos oscuras que impidan su sano desarrollo ya iniciado, y hemos de revertir, dicho sea de paso, cualquier forma de reversión de lo logrado. Por eso me sacrifico. En el fondo, tú eres un gran admirador de Joaquín Balaguer. Por eso me sacrifico una vez más y me presento a la reelección en el próximo cuatrenio. Pero obviamente él vendía la idea de que él no quería, que lo obligaba. Tú sabes que en una oportunidad, creo que fue en San Cristóbal, Leonel Fernández repitió una frase que Balaguer dijo en un discurso, en uno de sus mejores discursos. Digo de sus mejores discursos porque fue un momento muy importante de la vida política nacional. Que yo creo que en el fondo todos los líderes políticos, y es la esencia misma del culto de la personalidad, que anida en cada uno de los dirigentes políticos dominicanos que hemos tenido, en todos, sin excepción. ¿Cuál fue el de 10 años de progreso? 10 años de avance. No, okay. No. Cuando él dijo, yo soy, en cierto modo, un instrumento del destino. Okay. Dijo Balaguer. Y eso lo dijo, no textualmente con esas palabras, pero muy similares. Fue casi un plagio. No, pero copiado palabra casi por palabra. Lo dijo Leonel Fernández. No sé qué usted cree, pero bueno, yo soy en cierto sentido un instrumento musical. Adelante. Jorge. No, hace unos cuantos años, cuando yo empezaba, yo tenía la intención de dedicarme a lo que era periodismo de opinión, pero había una regla no escrita en el periodismo de que usted debía tener ciertos méritos públicos para que usted tuviera el atrevimiento de dedicarse a escribir opinión, siendo usted un completo desconocido. Yo recuerdo que en esa época escribí un artículo acerca de la figura de la herencia ideológica de Leonel Fernández, y la verdad que no existe un mejor discípulo de Balaguer que Leonel Fernández, lo que es una ironía teniendo en cuenta que fue un señalado directo de Bosch. Sin embargo, él se decantó por ser pragmático y seguir los pasos de Balaguer. Para mí, Leonel Fernández es uno de los mejores discípulos del pensamiento de Balaguer. ¿Y eso es para bien o para mal? Porque yo no entiendo lo que ustedes están diciendo. En el famoso, no polémica, debate que tuvo Juan Bosch en diciembre de 1962 con el padre Láutico, días antes de las elecciones, con la cual había amenazado con salirse del proceso electoral y sumir el país en una situación
muy crítica. Bosch dijo algo que le persiguió y todavía le persigue después de muerto. Él dijo que Trujillo, había dicho que Trujillo sabía gobernar. Y cuando Láutico le respondió eso y trató de refutarlo, y le dijo que explicara por qué Trujillo sabía gobernar si él incluso se había opuesto a Trujillo. Y él dijo que Trujillo sabía gobernar porque había sabido mantenerse en el poder. Y Láutico lo dijo, pero ¿bajo qué métodos? ¿Entiende? Y bajo en la misma línea de su pensamiento, yo he dicho que Juan Bosch admitió, y eso explica también lo que pasó después, que Juan Bosch no sabía gobernar y no supo gobernar porque pura y simplemente no se supo mantener en el poder, cosa que sí supo mantenerse Leonel Fernández por 12 años, volver después de 4, cuando salió muy averiado, pudo volver y se mantuvo en 8 años, y lo mismo con Abinader, 8 años, lo que no ha podido hacer el Partido Revolucionario Moderno, hoy PRM. Usted dijo con Abinader 8 años. Cuidado si usted está presagiando algo. No, pero sería muy tonto. A esa posibilidad. Sería muy tonto que él no lo intentara. Porque todo apunta a que él quiere un control efectivo. Sería muy tonto que no lo intentara, y sería muy avieso el hecho de que se fotografiara existencialmente como antítesis de una regla de oro en el PRM, que le cuestionaron tanto al presidente Hipólito Mejía cuando rompió esa tradición, esa obligación, ese principio ideológico interno histórico de ese partido de la no reelección presidencial. Claro, pero déjame decirte, Balaguer, la constitución sobre la cual Balaguer se religió una y otra vez, no hacía mención alguna de la reelección presidencial. Estaba abierto. Estaba abierto, ni la prohibía ni la permitía, pura y simplemente y él siempre se opuso a que la palabra reelección figurara en la Constitución de la República. Yo creo que es completamente normal pensar que el presidente Abinader pueda en algún punto, no ahora, porque creo que es un poco temprano, hablar de reelección. El PRM incluso esta semana anunció que introducirá cambios en unos 137 artículos de sus estatutos, incluido el referente a la reelección. No, pero y eso lo informó Eddie Olivares, creo que esta semana o al final de la semana pasada. Pero es increíble cómo ustedes también tratan de sacarle siempre la castaña del fuego al poder, al gobierno. Valentín, es que él no está inaugurando un estilo. El presidente ganó las elecciones, dio su discurso y se aperturó la reelección. Dejen su cosa, hombre. Aquí estamos en reelección hace rato. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y ningún otro presidente ha estado en reelección. No, todos. Pero yo te estoy diciendo. Pero Valentín, hay muchas formas de decir lo mismo. Tú lo dices de una manera, Olga lo dice de otra, y yo lo digo de otra, y todos estamos diciendo lo mismo. Okay. Es decir, y por eso yo digo que ellos están tratando de agenciarse el control total de los órganos más importantes del Estado. Ya tienen muchos, tienen el Congreso, tienen la Cámara de Cuentas, tienen el Ministerio Público, tienen muchísimas cosas, y ahora le van a caer atrás a la Suprema Corte. Además, yo me voy más lejos. El Ministerio Público es un instrumento al servicio de la reelección. Ese Ministerio Público es un instrumento para procurarse la reelección. Porque yo lo he dicho, reiterado, y no hay matemáticamente forma en que puedan contrariarme en ese sentido. No hay forma. Yo he dicho, mire, el PLD duró 20 años en el gobierno. Todos los fiscales, todos los que han entrado a formar parte del Ministerio Público, entraron a formar parte del Ministerio Público en los 20 años de gobierno del PLD. Todos los se nos va el tiempo de la entrevista. No, el entrevistado tuvo un percance. Qué pena, porque es un dirigente importante del PRM, tengo entendido. Como aquí vamos a hablar de reelección, por cierto. Él pidió sus excusas porque es doctor, se le presentó una situación médica de urgencia y presentó sus excusas. Él estuvo esta mañana en un desfile del Colegio Médico Dominicano que está presionando por un aumento de los salarios y de los beneficios de los médicos. Mismo uno de los médicos que marchaba tropezó, tuvo un problema en el pie, y como usted sabe, el doctor Iván Silva es podólogo,
Y entonces esa es la emergencia pedística. Ah, bien. Ah, caramba. No, pero realmente no sé si tenemos tiempo, pero quisiera introducir un debate aquí con ustedes, a ver qué ¿Me piensan. dejan dar la cláusula de cierre a lo Oh, anterior? claro que sí. Decía que no hay forma, han intentado rebatirme el hecho, yo no sé si don Miguel nunca se ha referido y Leila tampoco, no sé si Olga quiere decir algo al respecto, que no hay manera de que usted se saque los gananciales y se endirgue como propio una situación que haya sido el resultado abonado, fabricado, creado por un gobierno y que usted, por ejemplo, 5 días después, vamos a poner un ejemplo, se estaba buscando ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La República Dominicana siempre intentó. Supongamos que los aprestos se hagan a finales de un gobierno y a los 5 días de haber asumido otro, el Estado, la dirección del Estado, pues entonces se logra el objetivo. Bueno, se lo endilga como propio. Ah, mira, nosotros conseguimos esto. O el asunto ese de la UASI, que nosotros teníamos un problema con la categoría 3 en la que nos pusieron los Estados Unidos y la UASI, que no podíamos realizar vuelos con líneas aéreas nacionales y teníamos que acudir a los acuerdos con otras líneas aéreas. Y eso, después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, la OASI, la Federal Aviation Administration, levantaron esa proscripción que nosotros teníamos. Entonces, si yo hago todo el esfuerzo y usted me cambia, a los 5 días se obtiene ese resultado, pero que necesitaba de un trabajo de años, no puede ser posible que el mérito sea para la persona que hereda el trabajo que se haya hecho con antelación. Entonces es lo mismo que yo digo del Ministerio Público. 20 años, no hay un solo Ministerio Público que haya entrado en el PRM. Un solo Ministerio Público no ha entrado. Uno no ha entrado. Y no hay un solo centavo que se haya pagado, un solo cursito que se haya pagado del PRM. Pero también, y ya para finalizar, dígame. Esa historia se repite incesantemente en todas las esferas de la administración, porque muchos de los logros que esta administración se atribuye tienen sus raíces fuertes en el gobierno anterior. Sí, pero incluso muchas de las obras que están haciendo y muchos de los programas. Sí. Lo que pasa es que a mí me ha extrañado y mi esposa me preguntó, qué raro que no le han cambiado el nombre de SENASA. Sí, porque hasta los nombres lo están cambiando. Cambiando los nombres a los mismos programas. Y eso, bueno, es parte de ese organigrama tendente a la consecución del fin de proscribir para siempre los lineamientos históricos y los principios ideológicos que formaron parte de la estructuración política de ese cónclave llamado PRD, que hoy se llama PRM. Ahora vamos a ver qué es lo que tenía Olga, que sí decía que... Sí, lo que pasa es que ayer salió una información que a mí me llamó mucho la atención, que se estaba debatiendo en la Cámara de Diputados la ley de vacunas, la ley nacional de vacunas, y generó cierto debate el tema de que fuera obligatorio que se le pusiera, que se le aplicara la vacuna a la gente, sobre todo con el tema de la pandemia. Y yo me pregunto, porque es un debate interesante, ¿puede el Estado a través de una ley obligar a un ciudadano en disfrute de pleno derecho? Aquí, sobre todo que tenemos un abogado y don Miguel con la experiencia que tiene en el tema también. ¿Puede el Estado obligar a un ciudadano a someterse a la imposición de una vacuna por el tema de que, por un lado, tenemos el hecho de que tiene un derecho de decir que no quiere hacerlo, y por el otro, que influye directamente en si se puede conseguir lo que es la inmunidad de rebaño y lograr que se elimine la pandemia? Por otro lado, tenemos el elemento de que una persona que no se pueda colocar la vacuna o que no se quiera colocar la vacuna, en cierta forma se va a convertir en un paria, porque se la van a solicitar para que quizás pueda meter un niño a su colegio o pueda salir del país, o para un puesto de trabajo le van a solicitar que tenga puesta la vacuna. Entonces, ese debate me parece bastante interesante y me gustaría escuchar las opiniones. Mira, la opinión legal te la va a dar Valentín, pero yo solamente, y le voy a dejar la palabra a él, pero yo solamente quiero decir que yo, que no soy abogado y no conozco de mucho de esos asuntos, creo que
bajo un estado de emergencia declarado por el Congreso de la República para darle oportunidad al gobierno a combatir la pandemia. Quizás bajo esa sombrilla el gobierno puede o el Congreso podría hacer eso. Y le dejo la palabra a Valentín porque yo de eso no, mi opinión no es autorizada. No, don Miguel, todo lo contrario. Su opinión es totalmente autorizada. Por eso es que este tipo de asuntos no se discute en los corrillos jurídicos, sino justamente en los corrillos del Congreso, congresionales o congresuales, porque el Congreso, como usted sabrá, en su composición de todo tiene, de todo tipo de personas, es multiforme y también en términos de formación profesional y de ninguna formación, porque de todo hay en el reino de los cielos y en el Congreso. Y uno puede tener su visión, su posición, la que no es ni buena ni mala, porque en este caso el asunto tiende a lo ético, a lo moral. Si es moral, usted obligar a una persona a someterse a un procedimiento médico, si es posible que usted pueda proscribir o sancionar por medio de una legislación el suicidio, por ejemplo, porque nosotros sabemos que el homicidio está proscrito por el artículo 295, pero en ninguna legislación se prohíbe el suicidio, porque el suicidio, obviamente, al final de cuentas no queda nada que juzgar, porque la persona que podría ser sindicada de la comisión del hecho ha cercenado, cegado su propia vida. Entonces pasa lo mismo con el asunto de la vacuna. Te dirá, bueno, es que tenemos un bien mayor y de repente, de conformidad con lo que establece el artículo 32 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, nosotros vamos a poder llevar efecto en procura de ese bien superior, que es el bien colectivo, el bien de la sociedad, que cada quien de forma individual tenga que asumir una serie de situaciones. Pero hay un problema, que es la suma de los individuos lo que comporta a la sociedad y no al revés. Y esa suma de individuos que comporta la sociedad tiene el legítimo derecho de no someterse a procedimientos sin su previa aprobación o sin la manifestación de su voluntad, que es un asunto constitucional, que es un asunto que está incluso previsto para el procedimiento penal sancionatorio o investigativo. Cuando tú a una persona imputada de un proceso tienes que hacerle cualquier tipo de estudios, tú tienes que levantar el velo proscriptivo que tiene esa persona de no ser afectado y por vías de consecuencia tiene que hacerse a través de una orden de un juez competente, pero para este tipo de casos la normativa procesal penal ha permitido, ha posibilitado. Valentín, yo creo que para este caso se aplica la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que le dio la razón a Muhammad Ali cuando se negaba a ir al servicio militar y a la exactamente, guerra. Sí. Ellos no me han creo hecho nada. Que eso se puede aplicar, ¿no? El concepto que esgrimió la Suprema Corte, y ese que derecho, cambió la legislación norteamericana. Y ese derecho se extendería a una persona que en ejercicio precisamente de esa facultad que tiene de no someterse a un procedimiento, si algún establecimiento o empresa te impide desarrollar tus actividades normales fundamentados en el hecho de que no tiene la vacuna, claro que sí. También se extiende. Claro, tú tienes razón. Muy bien. Pero es lo mismo, si tú tienes, ni lo quiera Dios, una de las enfermedades que más daño y que más afectaciones hace es el cáncer. Si una persona tiene cáncer y no quiere someterse a los procedimientos de quimioterapia y eso, ¿tú lo puedes obligar? Bueno, es una discusión interesante que podemos continuar mañana porque tiene muchas aristas, pero el tiempo se nos ha acabado, compañeros, y con su permiso, pues le decimos a toda la audiencia que mañana estaremos aquí. Lamentando la ausencia contra su voluntad de nuestra compañera Leila. Así es. Que hubiera aportado mucho a esta discusión. Don Miguel, yo hubiese querido verlos ustedes aquí en cabina, porque Olga entra en pánico cuando entran los poderosos. Tiene un miedo, y ella está loca por despedir nada más porque ya entraron los poderosos a cabina. Señores, yo soy productora, yo tengo que cumplir los tiempos. Y por eso
Les invito a todos a que sigan la programación de Rumba 98.5 FM porque en breve seguimos con el rumbo de la tarde con los poderosos, así que no nos cambie, quédese ahí que seguimos.